Hola hermanos, paz y bien, bienvenidos una vez más a nuestra formación. Estoy feliz de estar otra vez con ustedes compartiéndoles un tema más de esta materia que a mí me gusta tanto, que es teología sacramentaria. Vamos a empezar respondiendo a las preguntas de la semana pasada. Primero, ¿es válido que alguien sin el orden sacerdotal bautice cuando no hay extrema necesidad? Como bien respondieron todos ustedes, es válido, pero es ilícito. ¿Ok? No es lícito. Es válido porque realmente se produce el sacramento, pero no es lícito porque el Código de Derecho Canónico nos marca que el ministro ordinario del sacramento del bautismo es ya sea el obispo, el diácono o el presbítero. Entonces, si se tiene la posibilidad de recibirse de mano de uno de estos tres y no se hace, el sacramento es ilícito aunque sea válido. Um, la segunda, ¿cuál es la importancia del nombre en la vida cristiana? El nombre en la vida cristiana tiene un papel importante, primero porque Dios siempre hace un llamado personal, Dios siempre nos va a llamar por nuestro nombre, porque solo el que nos conoce nos llama por el nombre. Entonces, como Dios nos conoce perfectamente, el llamado que Dios nos haga siempre va a ser personal y siempre va a ser por el nombre, por nuestro nombre. El nombre en la Sagrada Escritura también está relacionado con la misión que tiene la persona. Mm, lo vemos, por ejemplo, cuando el ángel le dice a María que a su hijo le va a poner por nombre Jesús, que Jesús significa Yahvé salva. La misión de Jesús era salvar a toda la humanidad. Entonces ahí el nombre de Jesús está indicando la misión que tiene Jesús en este mundo. También muchas veces Dios cambia el nombre al escoger a una persona para una misión. Por ejemplo, en el caso de Simón Pedro, en el momento en el que Jesús lo llama, le dice que desde ese momento se llamará Pedro. Y unos capítulos más adelante en el Evangelio es cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ahí está ya manifestando la misión por la cual le cambió el nombre y a Pedro. Y por último, también el nombre es importante porque a través del nombre somos encomendados a una intercesión especial del santo que tenga nuestro mismo nombre. Por eso es muy importante que en el momento de que una persona va a ser bautizada, se escoja para esa persona un nombre cristiano, un nombre que sea ya sea ah, de algún santo católico o de alguna advocación de María o de alguna advocación de nuestro Señor Jesucristo, porque a través del nombre se va a encomendar a esa persona a una intercesión especial de ese santo o de esa advocación mariana. Y bueno, cosa de esa intercesión y aparte está llamado a imitar las virtudes de ese santo. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las obligaciones que recibimos con el bautismo? También lo contestaban muy bien todos ustedes. En el momento del bautismo recibimos las semillas, la semilla de la gracia, la semilla de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y nuestra obligación es que con ayuda de los padrinos y nuestros padres tenemos que hacer crecer esas semillas y que den mucho fruto. Por el bautismo también tenemos que ser congruentes con las promesas que hicimos o que hicieron nuestros padres y padrinos en nuestro nombre de renunciar a Satanás, renunciar al pecado y vivir conforme a la gracia de Cristo. Y también estamos llamados a participar en la misión de la iglesia. Es otra de las obligaciones que recibimos, porque en el bautismo somos incorporados al cuerpo místico de Cristo y por lo tanto somos partícipes de su misión, que es llevar el Evangelio a toda la creación. Y ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de otro de los sacramentos de iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Como ya hemos dicho, los sacramentos de iniciación cristiana son estos primeros tres sacramentos que todos debemos recibir para vivir una vida cristiana plena. Entonces, el segundo es el sacramento de la confirmación. Este sacramento es la plenitud de la gracia bautismal. Es, de cierta forma, la continuación del sacramento del bautismo. Es un sacramento que, al menos yo he visto que tristemente es menospreciado muchas veces entre los cristianos porque no se conoce la gran riqueza que tiene este sacramento.
Muchas veces se ve como solo un requisito para después poder casarse o solo porque pues ya tienen la edad para recibir la confirmación. Y no es solo eso, la confirmación tiene una enorme riqueza espiritual que debemos conocer y que debemos promover todos nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1316 que la confirmación es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente a la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Ya saben que de los efectos vamos a hablar un poquito más adelante. Nos vamos a quedar en este momento con qué es el sacramento que da el Espíritu Santo. Lo más conocido de la confirmación y ciertamente lo principal de este sacramento es que a través del sacramento de la confirmación recibimos plenamente al Espíritu Santo. La confirmación es una efusión plena del Espíritu Santo. La confirmación para nosotros es lo que para los apóstoles fue en Pentecostés. Se podría decir que la confirmación es nuestro Pentecostés personal. Recordemos un poquito qué pasó en Pentecostés, lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que los apóstoles ya habían recibido la fe, habían convivido directamente con Cristo, seguramente ya habían sido bautizados, pero aún así, después de la ascensión de nuestro Señor, ellos tenían miedo y estaban encerrados. Sabían ya lo que tenían que hacer, el Señor ya les había dado su misión, pero seguían encerrados porque seguían sintiendo miedo. Hasta que el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre todos en forma de lenguas de fuego y es entonces cuando ellos reciben la fuerza para poder salir a cumplir con la misión que ya habían recibido. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros el día de Pentecostés. Ya fuimos incorporados a la iglesia, ya somos partícipes de la misión por el sacramento del bautismo, pero en la confirmación recibimos la fuerza para poder salir como miembros activos de la iglesia a cumplir con esta misión que hemos recibido. Respecto a la institución de la confirmación, el momento no es claro, así como lo es en el caso del bautismo. No hay un pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo le diga a sus apóstoles, vayan y confirmen a todos, ¿no? Como lo hay en el caso del bautismo. Sin embargo, sabemos que, como ya dijimos al principio, al ser uno de los sacramentos de la nueva ley, la confirmación fue un sacramento instituido directamente por Cristo. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué podemos encontrar dentro de la Sagrada Escritura sobre la confirmación? Bueno, podemos encontrar primero en los libros de los profetas varias alusiones a que en los tiempos del Mesías va a venir el Espíritu y va a haber una efusión del Espíritu de Dios. Que entonces esas podrían ser como las prefiguraciones que tenemos del sacramento de la confirmación. Durante los evangelios, Jesús en muchas ocasiones hace la promesa del Espíritu Santo después de que Él se vaya a los cielos. Como lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, cuando les dice a sus apóstoles, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Jesús en muchas ocasiones hace esa promesa de que después de su ascensión, que por cierto ahorita estamos muy cerca de esta fiesta de la ascensión, que después de la ascensión va a venir el Espíritu Santo. Y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos muchos pasajes que dejan indicios claros de la existencia de un sacramento distinto al bautismo y un sacramento que está relacionado con el Espíritu Santo. No vamos a encontrar como tal la palabra confirmación, ciertamente, pero el haber estos indicios que nos dicen que había un sacramento diferente desde tiempos de los apóstoles y que era un sacramento en el que se recibía en el Espíritu Santo, en el que se recibía el Espíritu Santo, nos hace saber que es el mismo sacramento que nosotros ahora conocemos como confirmación. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 16, dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos
para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados. ¿Okay? Entonces, este pasaje es claro. Nos dice que fueron Pedro y Juan a Samaria y que oraron por las personas de Samaria que ya habían recibido la fe en Cristo, que ya habían sido bautizados, para que descendiera el Espíritu Santo. Y dice, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados. Aquí nos dice claramente que había dos ritos distintos, ¿no? El bautismo y esta oración por la cual recibían al Espíritu Santo. Después también en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 6, nos dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez nos habla de una comunidad en la que está San Pablo y que él les impone las manos y a través de esa imposición de manos ellos reciben al Espíritu Santo. Y así vamos a encontrar muchos otros pasajes donde se nos habla de este sacramento diferente que sabemos ahora que es la confirmación. Respecto a esto de la institución, Santo Tomás de Aquino dice que Jesús no instituyó la confirmación confiriéndola a él, sino que la instituyó a través de la promesa que hizo del Espíritu Santo. Entonces, también por eso no encontramos el momento claro. Jesús no confirmó, según lo que dice Santo Tomás, sino que hizo la promesa del Espíritu Santo y claro que también dejó esta obligación de que los apóstoles transmitieran al Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la necesidad del sacramento de la confirmación. Dijimos la semana pasada que el bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para salvarse. Y entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo es necesario o no confirmarse? ¿Es necesario no recibir la Eucaristía? Lo vamos a ir contestando con cada sacramento, porque sí es necesario recibirlos. Ok, ciertamente la confirmación es necesaria, aunque no sea en un modo absoluto como el bautismo, es necesaria en un modo relativo. No es necesaria para la salvación, porque puedes morir antes de confirmarte y si recibiste el bautismo, puedes salvarte, pero la confirmación es necesaria para poder vivir más plenamente la vida cristiana, para poder llegar a la plenitud de la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, sin ella la iniciación cristiana está incompleta. Los 3 sacramentos de iniciación cristiana son necesarios para que podamos llevar una vida cristiana plena. ¿Okay? Entonces, si no se recibe la confirmación, la iniciación cristiana está completa y por lo tanto es un cristiano que no ha llegado a su plenitud. Y por esto, no recibir el sacramento de la confirmación es una negligencia. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 890, nos dice que los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno. Es decir, que todos estamos obligados a recibir el sacramento de la confirmación en el tiempo indicado, en un tiempo oportuno. Y estamos obligados, ¿por qué? Por esto, porque se sabe que es necesario para que podamos alcanzar una vida cristiana plena. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de este sacramento, empezando por la materia. La materia del sacramento de la confirmación es el Santo Crisma, que es el aceite consagrado por el obispo el Jueves Santo. Esta unción nos configura de un modo especial con Cristo. ¿Por qué? Cristo significa ungido. Entonces, al ser nosotros ungidos en la confirmación, nos convertimos en verdaderos cristianos. Y aparte de la unción con el Santo Crisma, el rito de la confirmación se complementa con la imposición de manos por parte del obispo. La forma, es decir, las palabras de este sacramento es
empieza, al igual que el sacramento del bautismo, empieza con el nombre y es el nombre de la persona y después las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Hace referencia a la forma también a que la persona va a recibir al Espíritu Santo. Y de nuevo el nombre, porque como ya hemos dicho, es de suma importancia el nombre en la vida cristiana y Dios siempre nos va a hablar por nuestro nombre. Entonces es el nombre porque es algo que vamos a recibir personalmente y después las palabras. Recibe por esta señal, no, perdón, sí. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Respecto al ministro del sacramento de la confirmación, el ministro ordinario es el obispo. Es el obispo y en algunos casos también puede administrarlo válidamente un presbítero que tenga la autorización canónica del obispo. ¿Okay? Entonces, el ministro ordinario es el obispo y si se necesita, si un obispo no puede llegar a todas las partes de su diócesis, puede encomendarle a un presbítero que la administre. Bueno, ¿y por qué el obispo? Se preguntarán. No encontré como una respuesta literal de por qué solo el obispo puede administrar el sacramento de la confirmación, pero mi lógica me dice que si va a dar plenamente al Espíritu Santo, entonces tiene que ser alguien que tenga la plenitud del sacerdocio, que son los obispos los que tienen la plenitud del sacerdocio. Entonces, seguramente por eso es que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Ahora vamos con el sujeto. ¿Quién es capaz de recibir el sacramento de la confirmación? Es capaz de recibir el sacramento de la confirmación todo bautizado aún no confirmado. Al igual que el bautismo, el sacramento de la confirmación es un sacramento que impone carácter, que nos imprime una marca indeleble en el alma y por lo tanto solo puede recibirse una vez en la vida. Entonces es condición para recibir este sacramento aún no estar confirmado. Y también es condición ya estar bautizado porque como ya dijimos, el bautismo es lo que nos da el derecho de poder recibir el resto de los sacramentos. El Código de Derecho Canónico nos dice en esta parte de quién puede recibir el sacramento de la confirmación, nos dice que cuando la persona que va a recibir el sacramento goza de uso de razón, debe estar convenientemente instruido, bien dispuesto y debe ser capaz de renovar las promesas de su bautismo. Porque, como ya dijimos, el bautismo y confirmación llevan una secuencia, ¿no? Están íntimamente ligados como sacramentos. También el mismo Código de Derecho Canónico nos dice que es recomendable que el sacramento de la confirmación se administre cuando las personas ya tienen uso de razón, es decir, en niños un poquito más grandes o en adolescentes, como se hace actualmente aquí en la arquidiócesis, que es como a los 11, 12 años que los niños reciben el sacramento de la confirmación. Pero, sin embargo, también pueden recibirlos, pero sin embargo es una redundancia. Sin embargo, también pueden recibirlo los niños más pequeños, niños que no tienen uso de razón. Y esto, sobre todo, cuando hay peligro de muerte. Si un niño pequeño está en peligro de muerte, es recomendable que reciba el sacramento de la confirmación. Este sacramento, al igual que el sacramento del bautismo, tiene la figura de los padrinos, de un padrino. Es recomendable que el que va a ser confirmado vaya acompañado de un padrino. ¿Cuál es la obligación del padrino? Nos dice el Código de Derecho Canónico en el canon 892 que, bueno, lo voy a leer completo. En la medida de lo posible, tenga el confirmado un padrino, a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Es decir, al igual que en el sacramento del bautismo, el padrino o la madrina de este sacramento tiene la obligación de acompañar a la persona que se confirma
para que pueda vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero testigo de la verdad. Y que pueda cumplir con las obligaciones que impone el sacramento de la confirmación. Respecto a los requisitos para ser padrinos o madrinas para la confirmación son exactamente los mismos que en el caso del sacramento del bautismo. Se los voy a repetir, es 16 años, que sea católico, que haya recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que lleve una vida congruente con la fe, que no tenga alguna pena canónica y que no sea el padre o la madre del confirmado. Aparte de esto, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1311, nos dice que conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Es decir, que es conveniente que la misma persona que fue su padrino o madrina de bautismo sea padrino o madrina de la persona en el momento de la confirmación. Sí, esto para resaltar la unidad que existe entre estos dos sacramentos, porque pues como ya dijimos, a través de la confirmación recibimos la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo. Bueno, ahora vamos a ver los efectos, que muchos ya los hemos mencionado previamente. Primero, uno de los efectos del sacramento de la confirmación es el aumento de la gracia primera. Es decir, la gracia segunda. Esto lo vimos cuando hablamos de gracia, no sé si lo recordarán, que hay sacramentos que son el bautismo y la penitencia que regresan la gracia al alma que no la tiene o dan la gracia al alma que nunca la tuvo, en el caso del bautismo. Y hay otros sacramentos que aumentan la gracia santificante en el alma que ya la tiene. Entonces, el sacramento de la confirmación es uno de estos sacramentos que aumenta la gracia santificante en el alma que ya la tiene. Después, también el catecismo nos dice que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Es decir, el principal efecto, o se podría decir que la gracia sacramental de la confirmación es la efusión plena del Espíritu Santo, una efusión especial del Espíritu Santo, al igual que la recibieron los apóstoles en Pentecostés. Y por lo tanto confiere crecimiento y profundidad en la gracia bautismal. Es decir, nos introduce más profundamente a la filiación divina que nos hace decir Abba, Padres. Ya, por el bautismo ya éramos hijos de Dios, ya fuimos adoptados como hijos de Dios, pero en la confirmación se hace el vínculo más grande entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Nos une más fuertemente con Cristo, nos une porque como ya dijimos también nos configura de una manera especial con Cristo al ser nosotros también ungidos. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. O sea que a través de la confirmación nos hacemos miembros activos de la Iglesia, llamados a ser verdaderos testigos y verdaderos soldados de Cristo para salir sin miedo, al igual que lo hicieron los apóstoles, a transmitir la fe y a esparcir la buena nueva a todas las naciones. Y por último, como ya lo comentamos hace rato, otro de los efectos de la confirmación es el carácter, esta mancha indeleble que nos configura de forma especial con Cristo, haciéndonos aún más partícipes de su misión como ungido. Bueno, y ahora vamos a dejar otra vez otras 3 preguntitas, porque pues está interesante esta parte de retroalimentarnos y de que ustedes tengan que investigar un poquito más de lo que se dice aquí. 1. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
Son solo 7, así que si quieren agregar los frutos, mejor. 2. ¿Qué simboliza el aceite y por qué se utiliza en el sacramento de la confirmación? Si se fijaron cuando hablamos del bautismo, yo les dije el significado del agua. Ahora no se los quise decir porque quiero que ustedes lo investiguen y ya lo vemos la siguiente semana al principio. Y la tercera pregunta. ¿Por qué se recomienda que en peligro de muerte se administre la confirmación a los niños sin uso de razón? ¿Vale? 3 preguntas, se las repito. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Si quieren agregar los frutos, mejor. ¿Qué simboliza el aceite y por qué se utiliza en el sacramento de la confirmación? ¿Por qué se recomienda que en peligro de muerte se administre la confirmación a los niños sin uso de razón? Y bueno, pues con eso terminamos la formación del día de hoy. Espero mucho que les haya gustado, que haya sido de provecho para su alma y saben que estoy a sus órdenes para cualquier comentario, sugerencia, ah, pregunta, etcétera. Vamos a terminar con con la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los dones recibidos de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Ya en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.